¿Qué es el discurso de odio? ¿Cómo se utiliza el discurso de odio como concepto para disciplinar a los demás? ¿Cómo se utiliza para censurar las voces disidentes? Todo eso vamos a estar hablando en este video de filosofía política con David Thunder. David Thunder ya es un habitué de este canal, es filósofo político de Irlanda, es actualmente investigador en la Universidad de Navarra y recientemente ha sido entrevistado por la televisión norteamericana, por un programa llamado The High Wire, sobre esto de los discursos de odio. Así que lo he invitado al canal para poder hablar sobre esto que creo que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo y que vale la pena profundizar en ello. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Agustín. gracias por estar de nuevo en este canal después de varios programas. Nuestro anterior programa sobre las ciudades de 15 minutos ha sido un gran éxito para la audiencia. De hecho, si no lo han visto, vamos a dejar el link acá y no dejen de verlo porque realmente hemos hecho una crítica bastante punzante contra esta idea de las ciudades de 15 minutos. Y en este video vamos a tratar de hacerlo contra la idea del discurso de odio. Empecemos por lo primero. ¿Qué sería un discurso de odio? ¿Cómo podríamos definirlo? Pues habría dos maneras de definir un discurso de odio. Primero, al nivel social. En un plano puramente social, un discurso de odio sería un discurso que tiende a suscitar odio contra una parte de la sociedad, un grupo social, una raza, etcétera, etcétera, una religión. Y si me preguntas si existe el discurso de odio, te voy a decir que sí, sí existe, porque sí que hay gente que usa un lenguaje que está diseñado para, de alguna manera, tachar a un grupo como el enemigo, ¿no? Como los malos, y como incluso un peligro para la sociedad. Y la historia tiene, por ejemplo, el nazismo, había un discurso de odio contra los judíos, ¿no? Antisemitismo también es un discurso de odio. Entonces, yo no pongo en cuestión, para empezar, que exista el discurso de odio y que sí que existe. Cuando comienza a volverse problemático es cuando queremos regular el discurso de odio usando el derecho criminal, usando el derecho. ¿No? El derecho penal. Sí, el derecho penal. Sí. Porque una vez que hacemos eso, ya es como un instrumento muy crudo, un instrumento muy crudo, el derecho, para regular la conducta. Entonces, una cosa es comentar o observar que existe el discurso de odio, intentar combatirlo con medios sociales, ¿no? Y con el propio discurso. Y otra cosa es intentar definir el discurso de odio y criminalizar ese discurso según la definición que tú has dado. Hacemos este brevísimo corte comercial para contarles que junto con mis amigos de Binance estaremos este mes realizando un sorteo por 100 USDT entre 10 eventuales ganadores. Para participar de este sorteo hay que registrarse en el link que les dejo en la caja de descripción de este video y estar atentos a mis redes sociales porque hacia fin de mes estaré por allí anunciando a los ganadores. Exacto. Sí, yo encuentro que es un tema un poco nebuloso. Yo coincido en que hay tipos de discursos que están diseñados para suscitar socialmente una especie de aversión colectiva contra un determinado grupo de personas y que, bueno, a eso se le podría llamar en principio discurso de odio, pero hay una nebulosa en torno a ello porque no conocemos bien cuáles son los límites que definen en concreto qué sería un discurso de odio. Y creo que el problema tiene que ver con que el objeto de lo que llamamos discurso de odio, más que un hecho, parece ser un sentimiento, ¿no? O sea, ya cuando uno habla de sentimientos, hay como una especie de bloqueo para tener certeza de que vamos a ponerlo así, yo no sé cuáles son tus sentimientos en este momento, yo no sé qué estás sintiendo vos internamente, también me costaría mucho con certeza
determinar cuáles son tus sentimientos a la hora de ofrecer ciertos enunciados. Se supone que el discurso es un conjunto de enunciados y el discurso de odio sería un conjunto de enunciados que estarían siendo determinados sentimentalmente por algo que llamamos odio, que buscaría multiplicarse socialmente. Ahora, yo encuentro problemático en principio definir cuáles son esos límites, porque voy a poner un ejemplo que es adrede exagerado porque YouTube tiene normas muy estrictas, entonces no quiero poner un ejemplo muy patente, muy de la vida real, porque temo que este video sea censurado, pero entonces vamos a poner un ejemplo que todos ustedes van a entender, ¿sí? Pero vamos a ponerlo en otros términos. Vamos a suponer que yo digo, oiga, ¿sabe qué? La especie no se puede modificar con la autopercepción. Yo soy un ser humano, mi autopercepción en tanto que caballo no me transforma en un caballo. Bueno, eso hay ya colectivos que podrían estar sosteniendo que la motivación de ese enunciado que acabo de hacer es que yo odio a las personas que se identifican como caballos y que yo quiero generar odio en la sociedad contra las personas que se identifican como caballos. Entonces yo creo que un posible criterio tiene que ver con el llamado a la acción. Si yo digo, estas personas son un peligro para la sociedad y debemos combatirlas, o estas personas merecen ser expulsadas del cuerpo social, o no hay que contratarlas, no hay que recibirlas en un hospital, no hay que abrirles la puerta del sistema educativo, ahí ya sí encuentro que mi intención es mucho más constatable. Claro. Pero con el solo enunciado de decir, miren, yo no me creo esto, pues cómo a su vez se puede definir a ciencia cierta que mi motivación es el odio. Claro. Una cosa es impulsar la violencia, por ejemplo. Si yo digo que pues, se actúe de manera violenta contra tal o tal grupo, en ese momento ya he cruzado un límite muy claro, porque estoy animando activamente a que la gente tome medidas concretas y actúen en contra de un grupo. Exacto. Y que les hagan daño. Claro. ¿Vale? Eso es una cosa. Otra cosa es este concepto, como bien has dicho, nebuloso, de suscitar odio contra un grupo. Es verdad que hay casos quizá más claros en que mucha gente estaría de acuerdo que alguien está suscitando odio, ¿no? Pero el problema es que es muy difícil marcar una línea muy clara entre, por un lado, suscitar odio de manera irresponsable y por otro lado, suscitar controversia o una polémica. O sea, porque cuando hay temas controvertidos en la sociedad, ¿no? Que están siempre siendo debatidos y... Bueno, creo que YouTube no puede censurar por mencionar temas, ¿no? Que están en los ámbitos, ¿vale? En los medios sociales, políticos. Por ejemplo, hay temas como operaciones para transformar el género de un niño de hombre a mujer o de masculino a femenino, como terapias hormonales, ¿no? Hay temas, argumentos y discusiones sobre el estatus de los matrimonios gay. Hay mucha discusión en la sociedad sobre el aborto. Y puede haber discusión sobre el papel de las mujeres, su rol en la casa y en la sociedad, los cuidadores de la sociedad, y si les pagamos o no. Hay un montón de temas que son polémicos. Que son polémicos. Entonces, si yo lanzo un discurso en que me posiciono en un tema controvertido y digo, pues yo creo X, ¿no? Pero hay un grupo de la sociedad que no le gusta nada que yo diga eso, y además lo que yo estoy diciendo va en contra de su voluntad y sus planes y sus proyectos vitales. Ese grupo puede alegar que yo estoy suscitando odio contra ellos.
Pero yo, ¿cómo puedo probar que no estoy suscitando odio? Esto es el problema, porque yo no puedo responsabilizarme de las emociones Exacto. de otras personas. Exacto. Entonces, cuando yo hablo sobre un tema controvertido, voy a suscitar emociones. Sí. Es normal. Es normal. ¿No? Enfado, resentimiento, odio, Sí. amor, afirmación, admiración, un montón de emociones. Entonces, un policía no debería llegar a mi puerta y decir, has suscitado emociones en la sociedad negativas. Claro. Entonces te vamos a arrestar, a detener, y porque eres culpable de haber suscitado emociones negativas en la sociedad. Así es. Así es. Esto es discurso de odio. Porque aparte, cuidado, porque lo que puede ser suscitar emociones negativas en una parte de la sociedad, puede ese mismo discurso haber suscitado emociones afirmativas, positivas, en otra parte de la sociedad. Claro. Entonces, finalmente, ¿cuál es el que pesa más? Y ahí entra el juego de definir cuáles son los colectivos o los grupos sociales que quedan protegidos frente al discurso potencialmente perturbador de los demás. Vamos a poner dos ejemplos. Vos y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, por ejemplo. Bueno, un discurso perturbador para nosotros, un discurso que podría suscitar emociones negativas, es el discurso marxista de que en verdad la religión es el opio de los pueblos. Ahora, haríamos muy mal nosotros en decir vamos a prohibir los libros de Karl Marx, porque Karl Marx está generando en nosotros sentimientos muy negativos al negar a nuestro padre. O sea, claro, entonces, pero ocurre que los cristianos no entramos jamás dentro de esos colectivos protegidos frente a la perturbación que potencialmente puede producir determinados tipos de discursos sociales. Ahora, cuando nosotros decimos, por ejemplo, bueno, yo la verdad es que no creo que la autopercepción de un ser humano defina realmente su identidad, eso ya es considerado por la perturbación que genera en un determinado grupo minoritario, ya es considerado un discurso de odio. Pero, insisto, decir la religión es el opio de los pueblos, aun cuando impacta negativamente en un grupo probablemente mucho mayor de la sociedad que el otro grupo que sí está protegido por la noción de discurso de odios, pues en ese caso hablamos de que hay absoluta libertad de expresión y que está muy bien. Es decir, está muy bien que pueda haber bibliografía marxista, que pueda haber discursos marxistas de gente que efectivamente crea y que defienda con sus argumentos la idea de que nosotros estamos sujetos a una especie de ilusión que vendría a ser la ilusión dada por la religión como opio de los pueblos. Claro. Ahora bien, es peligroso empezar a definir quiénes son susceptibles de estar ofendidos y quienes, por más que estén ofendidos, no son protegibles por la legislación vigente. Porque, por ejemplo, pongo un caso ahora sí real, un caso real. Hay una asociación civil que se llama Hazte Oír, que hace algunos años lanzó un autobús a la calle que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Ese autobús fue considerado por jueces españoles como un autobús que tenía un discurso de odio y por lo tanto había que prohibir ese enunciado. El enunciado de las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, que no te engañan, era digno de ser prohibido porque perturbaba negativamente a una porción de la sociedad española. Ahora, yo pregunto, Hazte Oír no podría haber dicho, óigame, pero hay otra gran parte de la sociedad que este enunciado le parece correcto y que le suscita otro tipo de sentimientos. Más aún, ¿dónde está el odio? Porque Hazte Oír podría haber dicho, no, nosotros combatimos a los que odian a los niños. Nosotros combatimos a los que odian hasta tal punto a los niños que no tienen empacho en suministrarles hormonas o cirugías plásticas, aun cuando saben que esos cambios son irreversibles. Entonces, otra vez, la nebulosa de dónde está el odio, quién siente odio, cómo se suscita el odio. Sí. Otro ejemplo podría ser que alguien comente que los católicos, yo soy católico creyente, que los católicos creyentes somos retrógradas y que porque estamos como captados por una ilusión, una idea ilusoria,
y que pues parece ser que tenemos baja inteligencia Sí. y no somos dignos de participar en la esfera pública. Claro. Vale, alguien hace ese discurso, me puede molestar, me puede parecer un discurso un poco tonto Sí. y también dañino, pero no estoy dispuesto a criminalizar ese discurso. Exacto. Fíjate que no estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque aunque me ofenda el discurso, aunque me ponga incómodo, yo entiendo que si doy al gobierno el derecho de criminalizar ese discurso, también le tengo que dar el derecho a criminalizar otros tipos de discurso. Y de alguna manera esas criminalizaciones van a ser, penalizaciones van a ser selectivas. Sí. Siempre van a ser selectivas. No nos engañemos Sí. que si tenemos una ley de discurso de odio, claro que se va a aplicar según la ideología de turno. Exactamente. Esto es muy importante entenderlo, porque claramente si tú, cómo va a funcionar en la práctica es que va a funcionar de la siguiente manera, para proteger la postura de algunos grupos de la sociedad, la postura política de esos grupos. Sí. Eso es cómo va a funcionar. Sí. Porque lo que hace es que hace un corral, ¿no? Corrala a un grupo y dice, puedes criticar a toda la gente de la sociedad, no es un crimen, ¿no? Pero si tú criticas al grupo A, B o C, de repente va a ser sujeto a escrutinio especial lo que dices. Entonces, si un juez piensa que tu discurso podía haber suscitado odio en tu audiencia, en una parte de tu audiencia hacia tal grupo o tal grupo, te pueden detener y meter en la cárcel, Claro. ¿no? Pero solo no porque has suscitado odio, sino porque podías haber suscitado odio con ese discurso, posiblemente, ¿no? Porque era un discurso apto para suscitar odio. Exacto. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. Todo discurso polémico, enérgico, con energía, polémico y controvertido, es apto para suscitar algún tipo de emoción negativa, ¿no? Incluyendo el odio. Exactamente. O sea, cualquier tema importante que deba debatir una sociedad pluralizada como la sociedad moderna lo es, va a generar una serie de posiciones distintas que van a generar discursos distintos y esos discursos a su vez van a suscitar emociones y sentimientos distintos. Por lo tanto, determinar que un discurso es pronunciable o prohibible en función del sentimiento que suscita es, visto desde otro ángulo, descartar la importancia de la verdad como reguladora del discurso. Porque precisamente la idea de verdad aparece en el choque de los discursos. Vamos a hacer chocar nuestros discursos para ver cuál resulta más razonable, para ver cuál se acerca más a las demandas de lo que denominamos la verdad. Precisamente el contexto de posverdad, y no en vano la idea de la palabra posverdad ha sido palabra del año 2017 de la Universidad de Oxford, es un contexto en el cual los enunciados se regulan en torno a los sentimientos que suscitan y no en su voluntad de aproximarse a algo llamado verdad. Entonces, el primer punto es ese, ¿no? O sea, se pierde de vista la importancia de que el enunciado sea verdadero en la medida en que se regule a partir de la idea de los sentimientos que eso suscita, lo cual es una traición al final de cuentas de la inteligencia. Y en segundo lugar estaba pensando en lo que estabas mencionando recién y me hacía acordar a el concepto penal cubano al poco tiempo de haber triunfado la revolución de Fidel Castro. Se instaló en el Código Penal cubano la figura del delito de contrarrevolución, el delito contrarrevolucionario que incluía la propaganda contrarrevolucionaria. Y nadie entendía muy bien, a ver, ¿qué es la propaganda contrarrevolucionaria? Bueno, muy simple, cualquiera que hable en contra del régimen. Esa nebulosa que se genera empieza a generar también terror. Es decir, empieza a generar terror de que no vaya a ser que yo vaya a decir
algo que sea considerado discurso de odio, porque esto me puede valer mi posición en la universidad, me puede valer ser despedido en mi ámbito laboral, me puede valer un problema con el Estado, una sanción estatal, me puede valer que me cierren este canal de YouTube, por ejemplo. Es decir, hay una serie de sanciones que reflejan esa nebulosa que el viejo comunismo, cubano en este caso, denominaba delito de contrarrevolución, y que por las dudas toda la sociedad se callaba la boca, porque no sabías qué te iba a pasar. Ahora, es mucho más astuto lo que pasa hoy con la figura del discurso de odio, porque antes la dicotomía era revolución o contrarrevolución. Hoy la dicotomía es amor u odio. Amor u odio, o yo amo o yo odio, ¿no? Sí, y creo que es sintomático de una cultura muy emotivista, sí. Una cultura saturada de emociones en que la emoción prima. Sí. Y en ese sentido, como bien has dicho, la emoción tiene una primacía pues por encima de la verdad, de alguna manera. Entonces, detrás de esto, una de las ideas muy problemáticas es que el discurso público o la esfera pública sea un lugar cómoda y tranquila, ¿no? En que realmente no me inquietan demasiado. Sí. Y que no sintamos nunca resentimientos, nunca sintamos nada de enemistad, nada de que el otro va en contra de mí. Entonces, que el conflicto se minimice, y entonces básicamente que sea una gran fiesta, realmente, ¿no? En que solo estamos matizando puntos. Como puede ser una conversación entre católicos sobre que podría ser el cielo, ¿no? Entonces, pero el discurso político no es así, como bien todos sabemos esto. Entonces, ¿qué esperamos del discurso político realmente? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos en serio que nunca se van a suscitar sentimientos de odio? Sí. Y además, un tema muy importante es la responsabilidad personal. O sea, el derecho, un principio de derecho muy importante del derecho, es que yo soy responsable de mis propias acciones. Sí. Por eso me pueden penalizar. Si yo mato a alguien y había algo de mi propia agencia, de mi propia decisión, intencionalidad, entonces me pueden penalizar y meter a la cárcel porque ha sido mi decisión. Eso sí ha sido mi decisión. Pero si yo enuncio un discurso polémico sobre un tema polémico y alguien se siente ofendido o alguien siente odio en su corazón al sentir mi discurso, a mí no me puede responsabilizar de que una persona que haya surgido un sentimiento de odio en su corazón, porque no ha sido mi intención suscitar odio en esa persona. Exacto. Sí, mi intención ha sido decir la verdad. Y yo entiendo que decir la verdad tiene un coste, y eso es que incomoda a la gente. Claro. Y a veces te genera enemistades. La gente se vuelve enemiga contra mí porque no le gusta lo que digo. Pero yo no quiero purificar la esfera pública de todo sentimiento negativo, de todo sentimiento de odio, porque así solo vas a matar el discurso libre. Lo vas a matar. Exactamente. Además, claro, la alternativa sería, bueno, te voy a criminalizar a vos porque has generado odio con tu discurso sobre otra persona. Pero la otra alternativa sería, voy a criminalizar tu discurso porque vos en ese discurso revelás que sentís odio por esa persona. Es decir, ¿dónde está el asunto del odio? ¿Está el odio en lo que vos suscitás en otro, o está el odio funcionando como una especie de esencia del tipo de discurso que estás enarbolando? Porque otra vez es nebuloso. Es decir, si se supone que me vas a juzgar porque yo habría sentido odio al enunciar este tipo de discurso, pues ¿cuáles son tus instrumentos para saber que yo siento odio cuando digo X? Yo no puedo asumir que quien dice, por ejemplo, Dios no existe, sienta odio. Yo no puedo asumir que el que está diciendo los cristianos son en su mayoría gente poco inteligente
Y yo no lo penalizaría por suponer de que él está sintiendo odio contra los cristianos. Yo puedo decir, es una persona poco educada, es una persona abrupta, pero siempre es una referencia a lo que está diciendo, no a lo que está sintiendo, porque es que yo no lo puedo saber. A ver, hay ciertos tipos de discursos que sí pueden revelar eso, pero otra vez, vamos a decir, el autobús de Asteoir, porque es un caso muy claro. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. ¿De dónde yo puedo deducir que ese enunciado está movido por el sentimiento de odio que ha tenido aquel que lo diseñó? O yo puedo juzgar, como vos bien decías, el sentimiento de odio que ha suscitado eso en otra persona. Pero es que en otra persona puede haber suscitado otro tipo de sentimiento distinto. Entonces, ¿cuál sentimiento tiene primacía? Claro. De hecho, la legislación actual que está bajo consideración en el Senado irlandés, sí, justo distingue entre aportaciones razonables al discurso público, sí, y aportaciones que pueden suscitar odio. Pero eso está en la ley. uh-huh. Pero el problema es que el juez tiene que tomar esa distinción, sí, y sopesarla, sí, y decidir caso por caso. Claro. Si lo que dijo Agustín, bueno, como tendrías que estar en Irlanda para ser sujeto sí, a esta legislación, sí, imagínate que estás viviendo ahí. Él tiene, y tú dices algo que no le gusta pues no le gusta al gobierno. Claro. Y entonces el gobierno decide, pues, tomar un caso, demandar tu discurso y decir, pues, tú has hecho un discurso de odio, ¿no? El juez tiene que decir, Agustín ha hecho una aportación razonable al discurso público, o ha hecho un discurso odioso. Claro. Que puede suscitar odio. ¿Cuál es la diferencia exactamente? ¿Dónde está la línea? Claro. ¿Dónde está la línea? Pues la respuesta es que no hay una línea objetiva. No. Y que va a ser un juicio completamente subjetivo y ideológico de parte del juez, sí, y arbitrario del punto de vista público, sí, arbitrario. Y probablemente, o muy probablemente, va a reflejar la ideología dominante. Totalmente. ¿No? Entonces, claro que no va a funcionar al final, solo va a funcionar para desatar una persecución de perspectivas pues, que no encajan con la ideología dominante de los jueces. Así es. Y del gobierno. Así es. Entonces, los americanos pueden entender esto un poco mejor porque tienen una tradición de libertad de pensamiento y de discurso mucho más fuerte, y la Constitución, el Primer Amendment, pues lo dice muy claramente, y por ahora les protege. Pero no en las plataformas como YouTube, o Facebook. Sí, ahí sí, pues pueden hacer lo que quieran las plataformas. Sí. Entonces creo que al final lo que está detrás de todo esto, yo creo que para ir más a fondo del tema, realmente es una cultura que cada vez más piensa que los problemas sociales se pueden resolver desde la ley. Sí. ¿No? Y que si hay odio en la sociedad, nada más hagamos una ley y criminalizamos el odio y entonces listo, ya hemos resuelto el problema. No, claro que no, ya es un problema más subterráneo quizá, pero no lo ha resuelto. No, incluso puede generar un resentimiento mayor. Claro. Es decir, quizás que tu discurso no estaba motivado por un sentimiento de odio, pero quizás terminás sintiendo odio porque te das cuenta que no podés decir lo que pensás. Y entonces empezás a ver que hay una presión jurídica estatal sobre vos, que está además motorizada por determinados grupos sociales, que además habitualmente se embanderan con frases muy bonitas como diversidad, inclusión, y vos decís, oiga, pero al final la diversidad, digamos, no tiene lugar conmigo. O sea, yo no puedo ser diverso en lo que digo, yo no puedo ser diverso en lo que opino. La diversidad es algo que solamente ocurre en una cama. La inclusión, ¿qué? ¿La inclusión solamente es algo que ocurre en una cama o en función de lo que pasa en una cama? ¿Por qué mi discurso queda excluido e incluso penalizado por la ley? Y ahí, legítimamente,
una persona puede empezar a tener sentimientos de bronca, de malestar, de enojo, y quizás esos sentimientos no existían antes. Quizás terminan provocando esos sentimientos aquellos que pensaban que lo iban a resolver con una ley. Claro, y de hecho lo que pasó cuando Trump comenzó a decir cosas feas en contra de algún grupo de la sociedad y romper todas las reglas de la corrección política, Sí. lo que pasó es que muchos ciudadanos que llevaban años, ¿no?, con estos discursos suprimidos, Sí. ya se generó un resentimiento increíble. Entonces, cuando el presidente comenzó a usar, bueno, el candidato en ese punto, a usar ese discurso políticamente incorrecto, desató Sí. una moda de usar ese discurso, Exacto. ¿no?, entre mucha gente, incluso como rebeldía, Sí. ¿no? Y eso puede pasar. Lo que va a ser muy interesante en Irlanda es que, como una de las características protegidas es la religión, lo que va a ser muy interesante es que cuando hacen las críticas habituales a los católicos, Sí. si alguien va a acabar por delante de un juez porque ha dicho una cosa fea de los católicos, sospecho que no va a pasar. Sí, no va a pasar. Incluso si debiera ocurrir, por ejemplo, porque alguien podría decirnos, no, es que hay que proteger a las minorías, solamente a las minorías de los llamados discursos de odio. Bueno, yo no estaría de acuerdo porque me parecería una arbitrariedad, porque a la minoría sí y a la mayoría no tiene ningún sentido. Pero vamos a suponer que aceptamos esa premisa. Pues el asunto sería, por ejemplo, protegen a los mormones, protegen a los testigos de Jehová, protegen a qué tipo de minorías sí voy a proteger y a qué tipo de minorías no voy a proteger. Esto es muy interesante porque suponemos que Netflix, por ejemplo, es inclusivo con las minorías, que estas redes sociales son inclusivas con las minorías y por eso penalizan discursos de odio. Pero yo puedo mofarme en este canal de un testigo de Jehová o de un mormón y yo te puedo asegurar que estos videos no son censurados. Yo puedo mofarme, vamos a poner el caso de Netflix. Netflix, que dice que incluye a las minorías. No incluye a las minorías. Incluye a determinadas minorías muy puntuales. Pero muy puntuales, que están seleccionadas con criterios políticos ideológicos, evidentemente. Y acá llego a una paradoja que es con la que me gustaría que cerremos, y es esta. Se determinan criterios político-ideológicos para seleccionar qué tipo de minorías quedan protegidas gracias a estas legislaciones de discursos de odio. Pero estas legislaciones de discursos de odio, ¿no terminan despolitizando la sociedad? Pues de alguna manera pretenden despolitizar la sociedad, en el sentido que usan el derecho como instrumento para suprimir algunas perspectivas. Y el derecho en la cultura popular, bueno, también en la tradición jurídica, es un instrumento que debería ser menos político, en realidad. Sí, es técnico, digamos así, ¿no? Entonces, hay dos posibilidades. Uno es que la gente siga creyendo que el derecho es un instrumento neutro. Sí. En ese caso, pues no van a ser conscientes de que se está aprovechando el derecho para avanzar causas políticas. Sí. Otra posibilidad, que la gente se da cuenta, se dé cuenta de que en este caso el derecho se está politizando y que el derecho el derecho penal se está usando para avanzar causas políticas. Claro. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Pues el derecho comienza a perder credibilidad. Ajá. Y eso sí es un problema. Sí. Sí es un problema, porque es fundamental que tengamos un respeto compartido para con el derecho común, el derecho de nuestra sociedad, que regula y que nos protege. En el momento en que el derecho pierde esa credibilidad y ese respeto, en este caso concreto, pues claro que esa actitud se va a transferir a otros aspectos del derecho. Va a contaminar nuestro respeto hacia el derecho. Exactamente. Bueno, vamos a dar cierre. Te cuento una anécdota. Antes de habernos juntado para poder hacer este video, hice el experimento de entrar en YouTube y buscar videos de discurso de odio. Puse discurso de odio. Estuve varios minutos bajando en la lista. Todos eran videos con exactamente el mismo discurso sobre el discurso de odio.
el mismo disciplinamiento acrítico de qué se supone que es un discurso de odio y cómo estaríamos en peligro. Y necesitamos al Estado cuanto antes y a los gurúes de las grandes tecnológicas para salvarnos de los discursos de odios, de los extremistas y la extrema derecha. Hagan, si quieren, la investigación, pongan discursos de odio, qué es o qué es un discurso de odio, y van a ver todos los videos que te aparecen en YouTube, todos durante varios minutos bajando, son exactamente con el mismo tipo de opinión. Ese es el mundo de la diversidad y de la inclusión que nos ofrecen, ¿no? O sea, donde no hay diversidad para pensar distinto. ¿En el nombre de qué? De protegernos de los discursos de odio. Así que, bueno, y antes de irnos también, sigan a David Thunder en sus redes sociales, aparecen aquí abajo. Es una gran oportunidad para acceder a contenido de calidad. David Thunder hace filosofía política, es investigador de la Universidad de Navarra y genera contenido para redes sociales realmente muy interesante. No se pierdan esa posibilidad. Y yo creo que hasta acá hemos llegado con nuestra crítica al concepto de discurso de odio y sus implementaciones para disciplinar las voces contrarias. Muchas gracias, he disfrutado. Gracias, igualmente. No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.